Al sur de la ciudad de Salamanca, junto a pequeños pueblos, las dehesas ocultan minerales insólitos extraídos en otras épocas. Aquí hay chelita, que esconde un mineral de extraño nombre y mucha dureza, el tungsteno. El tungsteno, llamado también wolframio, se utilizó a principios del siglo XX para los filamentos de las bombillas, que soportan 3000 grados de temperatura sin fundirse. Abandonadas como las viejas lámparas de hace 100 años, estas minas son ahora heridas abiertas en la tierra y desolados barracones arruinados por la intemperie. Muy cerca, la Vía de la Plata puede pasar junto a una alquería en cuyo interior se guardan enseres de la actividad ganadera. Pero estamos en tierra de toros bravos y los adornos y símbolos de este mítico animal crean en la vivienda un ambiente irreal como si de un santuario rural y pagano se tratara. Viendo los toros en el campo, se entiende que muchas culturas mediterráneas primitivas adoraran a estos animales y los igualaran a sus dioses. La dehesa salmantina está dividida en enormes fincas que se dirigen desde el cortijo, cuyas dependencias rodean y se abren al patio central. El toro primitivo desciende del uro salvaje, que habitaba en el centro de Europa. Con el tiempo, el uro se transforma en la península ibérica en el toro bravo domado para el espectáculo de las corridas de toros. Los toros son cuidados como si fueran deportistas. Deben moverse y correr. Se les echa pienso lejos de donde se encuentran para que se muevan a diario. Aunque hunda sus raíces en tiempos legendarios, no es este un mundo arcaico. Juan Ignacio Pérez Tabernero es un conocido ganadero. Mis satisfacciones comienzan desde que las vacas empiezan a parir, el seguimiento de todos los becerros, de los serales, de los utreros, hasta que culmina con la lidia del toro. Y ahí ya viene la satisfacción importante cuando la suerte nos acompaña y tienes un toro que es bravo y que da un éxito tremendo a la ganadería. Esos de verdad son los momentos que no te cambias por nadie. Pero evidentemente también esta profesión tiene una serie de contratiempos y de disgustos. Y es cuando ves que tu trabajo no te da los resultados, digamos, esperados, que tienes fracasos, y cuando viene un fracaso detrás de otro, pues lo que hay que procurar es no desmoralizarse y seguir adelante, porque esta es una profesión para no tener memoria y ser siempre positivo y siempre con la esperanza de que la siguiente sea la mejor. La Vía de la Plata, y también en este caso la carretera, discurre por la Cañada Real. Estas vías ganaderas fueron trazadas por los pastores trashumantes en época prerromana y reguladas en la Edad Media. Las vías pecuarias siguen prestando servicio a la cabaña ganadera nacional, además de ser consideradas como auténticos corredores ecológicos, esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres. La dehesa acoge también bajo las encinas a la vaca morucha, que da una carne rojiza y fresca muy apreciada, y al cerdo ibérico, que vive en este bosque extraordinario y al que seguiremos viendo en las cercanías de la Vía de la Plata hasta que lleguemos a las provincias de Huelva y Sevilla. En las cercanías de Pedrosillo de los Aires, junto a una casa de campo que pertenece a Jesús Gallego, hay 2 miliarios de la calzada romana.
Buenas. Hola, buenas. Qué suerte encontrarle, porque he visto aquí estos dos miliarios y quizá usted me pueda explicar por qué están juntos cuando Pues deberían sí. estar al menos a una milla de distancia. Bueno, pues están juntos aquí porque estaban en una iglesia derruida que había ahí, en un portalillo puestos, y después los cambié para acá porque los peregrinos cuando pasaban querían saber dónde estaban los miliarios, y los puse aquí. ¿Y tienen inscripciones? Sí, este sobre todo sí, ese no, yo creo que no. Ah, pues sí que se ven aquí. Qué suerte, aquí en la puerta de su casa. Bueno, pues voy a retomar la calzada. Bueno, la calzada de la plata pasa ahí, si quiere la acompaño. Vale. Entonces es un ventorro está derruido y había allí una especie de posada, una mansión, al lado, al otro lado del cordel de ganado. Según todos los indicios, en esta zona hubo una mansio de la calzada romana llamada Sentice, cuyo rastro ha desaparecido. Junto al camino se encuentra la ruina de un convento llamado de la Fuensanta. Se llama Fuente Santa, pero sería antiguamente una fuente en vez de pozo, digo yo. ¿Tiene agua? Sí, se puede echar un trago si se quiere. A ver. Gracias, qué buena. Está muy buena, como si estuviera en el frigorífico. Pues gracias por acompañarme, porque yo sola no sé si lo... Cabe pensar que el convento aprovechara el lugar y el agua de la antigua mansio romana. El lomo de la calzada resiste en esta zona el avance de las raíces de las viejas encinas. Vamos hacia Frades de la Sierra, por la zona de Navarredonda. Hola. Hola. ¿Vais hacia Frades? Sí, vamos para allá. Yo también voy hacia allí. Uy, esto no es fácil, ¿eh? Sí, no es fácil, pero hay que dejarlas así muy bien. Probablemente el poeta Gabriel y Galán anduvo por estos campos y se inspiró en ellos para sus poemas de ambiente campesino y ganadero. Estos edificios rompen la estética del pueblo donde nació el poeta y cambian su perfil tradicional, como si el progreso del que hablaba el poeta hubiera querido simbolizarse en esta arquitectura impertinente. En esta casa nació José María Gabriel y Galán en junio de 1870. Fue maestro de escuela, muy unido a su mundo rural, a la vida y las gentes de su entorno, de las que decía que tienen cosas muy buenas, pero también miserias y roñas morales que repugnan al estómago más fuerte. De la observación de esas gentes surgió una poesía sentida, musical y de gran fuerza expresiva. En otro momento, quizás a la vista de burros peor tratados que estos, escribió: «Es muy dura la caminada para un asnillo que apenas anda». La dehesa comunal de Frades de la Sierra conserva una arcaica costumbre por la que en suelo municipal hay encinas de propiedad privada. El feudo diferencia el suelo del vuelo. Algunas personas tienen una sola encina que señalan convenientemente y de la que aprovechan la leña de su poda. Viejas encinas centenarias de la finca municipal pasan de padres a hijos como símbolos anacrónicos de otros tiempos. La Cañada Real vuelve a hacerse evidente con sus 90 varas castellanas de anchura, correspondientes a unos 75 metros. La vía sigue a sus anchas por la espaciosa senda ganadera, camino de Fuenterroble de Salvatierra. En algunas zonas como esta, los romanos no tenían necesidad de enlosar la calzada porque la composición del terreno le daba la consistencia necesaria para soportar la circulación. El camino estaba alomado para que no se formaran charcos y los cuidadores procuraban que no tuviera grietas por donde el agua pudiera filtrarse. La Vía de la Plata llega a Fuenterroble de Salvatierra,
un pequeño pueblo que guarda la joya de su iglesia. Es necesario buscar al párroco, Blas Rodríguez, un hombre hospitalario que ha convertido su casa en albergue de puertas abiertas para los viajeros que utilizan la ruta como Camino de Santiago. Bueno, pues vamos. Abrígate un poquito que este tiempo es recio, ¿eh? Esto, Bueno, está bien. en esta zona, el invierno comienza ya, hay que apretarse. Vamos para la iglesia porque vale la pena, ¿eh? Como puedes ver, es un pueblo pequeñito, de unos 300 habitantes, y la mayor Está parte de bien. la población pues es gente joven. Además es un pueblo que tiene futuro, por la sencilla razón de que hay muchos niños y hay trabajo. Hay trabajo para que los jóvenes se puedan asentar en este lugar como un sitio propicio para ganarse la vida con dignidad. Esta calle fue un ramal, y es un ramal de la antigua calzada romana, de la Vía de la Plata, que llegaba justamente hasta la iglesia. Y como puedes ver, la compone una gran torre fortaleza, y esta torre fortaleza fue una torre defensiva en la época de la Reconquista del Reino de León. Esta es la frontera del Reino de León. Esta iglesia majestuosa, la parroquial de Santa María la Blanca de Fuenterroles, Salvatierra. Está restaurada, ¿no? Sí, Muy bien. sí, la hemos restaurado hace 6 años con el apoyo de la Junta de Castilla y León y seguimos en ello porque todavía quedan muchas cosas que reponer, como son los retablos y como es todo el mobiliario. Había retablos aquí, pues está bonita la piedra limpia, sí, ¿eh? Sí, ahora en este momento tenemos esta imagen de este Cristo resucitado que queremos que sea un poco el símbolo que catalice todas nuestras inquietudes, porque es la Iglesia que resucita y quiere abrir camino en este siglo XXI, con los testigos predilectos de la resurrección. Faltan algunas imágenes, pero todas estas imágenes forman un conjunto que es un Via Lucis, el camino de la resurrección. Por un ramal de la Vía de la Plata buscamos canteras que los romanos debieron poner en explotación para sus obras civiles. Acabada la conquista, necesitaron construir calzadas y edificios, mansiones y templos. Por aquí encontraron granito y mármol. El Pico Monreal, en el término municipal de Casafranca, con sus 1084 metros de altura, es la máxima elevación de esta zona intermedia entre el Campo Charro y la Sierra de Francia. La montaña esconde un filón de mármol que antes fue banco de coral de un mar impensable. Hace 600 millones de años, estas tierras estaban cubiertas por un mar cálido en el que se formaron arrecifes de corales primitivos cuyos esqueletos se han transformado en este mármol. Los hilos de acero incrustados de afilados diamantes cortan la roca con la limpieza del cuchillo sobre la mantequilla. La cadena sin fin separa el bloque en corte horizontal. Las técnicas han cambiado, pero la explotación de esta cantera comenzó en época romana. La cercanía de la Sierra de Béjar se advierte por los bosques de castaños que comienzan a aproximarse a la Vía de la Plata. En este monte del pueblo de Los Santos puede apreciarse la longevidad y el porte de estos ejemplares extraordinarios. El castaño es un árbol noble que proporciona frutos, madera y sombra. Los Santos asienta su historia sobre la roca, vive de ella y le rinde homenaje. Este es el corazón de granito de la montaña que brota de la tierra en modernos megalitos. La cultura se endurece en la piedra y permanece, y esa persistencia en el tiempo le aporta la eternidad de los mitos.
Este moderno conjunto de monumentos megalíticos de belleza sobrecogedora evoca toda la fuerza de los hombres cuando disputaban a los dioses los poderes de la naturaleza. En el cercano paraje llamado de las Cruces, los grabados sobre las rocas brindan mensajes enigmáticos que los estudiosos intentan descifrar. El paraje ha llegado hasta nosotros con los mismos atributos y su uso continuado por las gentes hace pensar que en tiempos en que los diosecillos andaban imitando a los hombres, venían a sitios como este en sus días de fiesta. Un ramal muy cuidado de la Vía de la Plata llegaba a este lugar en el que el agua ha ido labrando la piedra en caprichosas formas que los antiguos interpretaron como dignas de un lugar sagrado en el que relacionarse con las deidades de los bosques. Sea como sea, el granito del lugar ha favorecido la construcción de calzadas duraderas y pasarelas y puentes tan sencillos como perennes. Pero es preciso recuperar el camino y continuar el viaje. Ahí está, entre manchas de árboles y praderas de pasto. Varios pueblos en la Vía de la Plata reciben el nombre de Calzada. Este es uno de ellos, Calzada de Béjar. Después de la caminata, el agua es providencial para el viajero, incluso antes de buscar posada. El pueblo bordea la vía, que es su calle principal. Bajo los soportales, el tiempo parece detenido. ¿Te importa que le haga una foto? No, todas las que usted quiera. Vaya Buenas artilugio. tardes. Sí, sacando un gotita de agua para las flores. Son muy bonitas. ¿Es potable el agua? Sí, es potable. Antiguamente se bebía toda, cuando la Ruta de la Plata, los romanos, todo eso pues se bebía, se consumía el agua, era potable. Pero ahora ya Ahora ya no, porque tenemos el agua en casa y ya pues no la usamos. ¿Por aquí se va el fortín? Sí, a la izquierda, desde ahí más adelante se ve. Desde aquí mismo. Ah, Me acompaña, sí, se lo agradezco. sí. El fortín fue construido durante el Bajo Imperio entre los siglos III y IV de nuestra era para proteger el tránsito de viajeros y mercancías. La pequeña guarnición legionaria que ocupaba este cuartelillo protegía la cercana población y buena parte del camino. Desde la calzada principal partía un ramal hacia Béjar, un castro betón, luego romanizado, que con la Reconquista se convirtió en cabeza de un extenso territorio. La ciudad musulmana era inexpugnable y obligó a los cristianos a utilizar un ardid para apoderarse de ella durante la Reconquista. Los atacantes cubrieron durante la noche sus cuerpos con musgo y esperaron camuflados así a que los centinelas abrieran las puertas por la mañana. Por una de ellas, conocida desde entonces como la Puerta de la Traición, penetraron y conquistaron la ciudad. Este tipo de hazañas suele vincularse con algún personaje sagrado del lugar y eso les da carácter religioso. En este caso, aunque la tradición dice que fue Santa Marina quien inspiró a aquellos hombres ese hecho extraordinario, desde el siglo XIV la celebración se asoció al Día del Corpus. Los duques de Béjar crearon la industria textil lanera en el siglo XIII. La excelente lana merina de sus grandes rebaños de ovejas se hacía más sedosa y fina tras ser lavada en las aguas del río Cuerpo de Hombre y trabajada bajo el microclima de la zona. Ello extendió la fama de los paños de Béjar,
con los que se fabricaban, entre otras prendas, las mejores capas españolas. La producción de paño se hacía en cientos de pequeños talleres artesanos hasta que en el siglo XVIII se asentaron en la ciudad comerciantes flamencos que, con el impulso de la Casa Ducal, crearon una potente industria textil. Los tejidos bejaranos siguieron compitiendo con los más prestigiosos de Europa hasta el siglo XIX. Pero durante la Guerra de la Independencia, mientras los franceses quemaban el Palacio Ducal, sospechosamente el ejército aliado del general Wellington se cuidó de incendiar los telares bejaranos y acabó así con los principales competidores europeos de la industria textil británica. La oveja merina traída a España por los benimerines del norte de África mejoró y se desarrolló durante siglos en España. Esto es un vellón de lana merina. La calidad de esta lana fina, larga y rizada supera a la de cualquier otra raza. Las ovejas merinas salieron de España en el siglo XIX. Los ingleses las llevaron a sus colonias y se convirtieron casi en monopolizadores de la producción y del comercio textil. Béjar sigue siendo el primer centro textil del oeste de España, aunque en sucesivas crisis ha perdido muchas e importantes industrias. En los diseños de las telas, en las nuevas tecnologías y en el cuidado con el que las zurcidoras revisan cada palmo de tela debe estar el futuro de esta industria, amenazada ahora, una vez más, por la desigual competencia de los bajos salarios de países lejanos. Se levanta y se corta. Este es el Palacio de los Duques de Béjar. Desde el exterior parece una fortaleza con esos torreones cilíndricos de los extremos, pero en los detalles arquitectónicos del patio y la monumental escalera se ve que se trata de una residencia renacentista. El hermoso edificio es ahora un instituto de enseñanza media que los estudiantes llenan de vida. Es difícil encontrar mejor uso para la residencia de una familia, algunos de cuyos miembros se relacionaron y protegieron con empeño la cultura. Cervantes dedicó el Quijote al duque de Béjar y Góngora las Soledades. La Plaza Mayor de Béjar es alargada, con soportales en dos de sus lados y casas blasonadas. Aunque ya no es el centro de la ciudad, mantiene su viejo abolengo y de ella parte la calle Mayor, con amplia galería en uno de sus lados. La porticada acera conduce al Museo de Mateo Hernández, un escultor autodidacta que se aficionó a las formas pétreas en el taller de cantero de su padre. Un casamiento infeliz le hizo salir de Béjar, su pueblo, en 1906 para no volver. Vivió en París desde 1913 y allí trabajó y murió en 1949. Mateo Hernández se sentía tan atraído por los animales y sus formas que acudía al zoológico de la capital francesa cargado con grandes piedras para tallar a los animales que resultaron al final protagonistas principales de su obra. Esculturas notables de su madurez son estas maternidades llenas de ternura.
Su hermosa fauna pétrea es variada. Delicadas ciervas, gamos acostados y garcelas dormidas, sus animales siempre están en reposo o en marcha lenta y majestuosa. En París conoció a Fernand, que se convirtió en su mujer y su musa. Cuando el escultor se interesa por la figura humana, encuentra en Fernand la modelo para su bañista saliendo del baño con el bañador pegado a la carne. Su imagen está tratada con delicadeza y devoción, no exenta de erotismo. Todos los animales son magníficos, pero resultan impresionantes los perros lobos y pastores alemanes. A su muerte, legó toda su obra al Estado español y eso hizo posible este museo. Entre visita y visita, una sencilla gaseosa resulta un refresco estimulante. Hace pocos años cada pueblo tenía su pequeña fábrica. Todas fueron desapareciendo poco a poco, engullidas por la globalización multinacional y la marca única. Tomar este refresco aquí es un homenaje a la supervivencia. Béjar es tierra de toros, de ganaderías, y tiene una de las plazas más antiguas de España. Hasta el siglo XVIII era rectangular, como puede apreciarse en alguna zona de su graderío construido con piedra de cantería. Es diferente esta plaza de toros con su tribuna de balcones y su forma octogonal. Hola, ¿me acercas a Candelario? Sí, oye. Ay, gracias. Menos mal. Vale. ¿Puedes coger detrás, vale? Pues qué casualidad, ¿vas para allá? ¿Me conoces? No. Candelario está muy cerca de Béjar, en la falda de la sierra. Se nota que fue un pueblo rico en la factura de sus casas de piedra. Ahora tiene poco más de 1100 habitantes, cuando en el siglo XVIII triplicaba esa cifra. Por entonces era un lugar de mucha actividad ganadera y chacinera. Llegó a tener 103 fábricas de embutidos. Las medias puertas se llaman batipuertas y están relacionadas con la matanza y la elaboración de chacina. En la planta baja de las casas se hacía la matanza y la batipuerta dejaba pasar la luz y el frío necesarios para la manipulación de la carne. La argolla servía para amarrar a los animales y que el matarife pudiera sacrificarlos sin peligro. Abunda el agua, que baja fresca y cristalina de los deshielos de la sierra y corre por las calles encauzada en acequias que aquí llaman regaderas. La primera planta de las casas es la vivienda familiar. El chorizo típico de Candelario se hacía con mezcla de carne de buey y de cerdo ibérico, en una proporción de un buey por 4 cerdos. Estas longanizas eran tan famosas que se consumían en la corte por lo menos desde el siglo XVIII. Las ventanas de la última planta de las casas permitían regular los vientos que curaban la matanza. Todas las casas tienen un gran desván, aunque ya no están llenos de jamones y chorizos. Solo queda una industria chacinera en Candelario, la de Juan García, que cura aún los jamones como se hacía en este pueblo cuando era un emporio. Volvemos a Béjar. El bosque era una gran finca de caza donde sucesivos duques de Béjar habían construido diversos edificios desde el siglo XV y que se completó en 1567 con este palacete y jardín de gusto renacentista.
Es una villa de recreo a la italiana, parecida a alguna villa toscana de los Medici, con los que los Zúñiga de Béjar estaban emparentados. El estanque es fundamental en la estructura del jardín y está rodeado de rincones galantes y fontanas. El jardín está formado por distintas terrazas que aprovechan el agua del estanque. El primitivo trazado geométrico ha sufrido aquí diversas transformaciones. Se ha hecho más sinuoso y abigarrado, pero quedan muchos vestigios decorativos de época renacentista. Parece que los valores históricos, artísticos y botánicos del bosque serán preservados por el Ayuntamiento de Béjar, su actual propietario. El jardín es desde mediados del siglo pasado bien de interés cultural, pero requiere cuidados constantes porque nada hay tan frágil ante el solo paso del tiempo como un jardín. Plata finaliza su trabajo y ha quedado en este magnífico lugar con quien debe sustituirla en las próximas etapas por Extremadura y Andalucía. Y tantísimas cosas que cuando haya que elegir va a ser dificilísimo, pero bueno, va, no importa. Lo que sí voy a necesitar es que me des todos los datos y contactos que hayas hecho para poder terminar la ruta. ¿Tú cuándo pensabas irte? Esta misma noche. Pues si te parece quedamos para cenar y te lo paso todo luego de Retomamos la vía al sur de Calzada de Béjar en su bajada hacia el río Cuerpo de Hombre. En el lugar que hoy ocupa esta finca, junto al puente de la Malena, bien pudo estar la Mansio Caeliónico. Quedan restos evidentes del pavimento y otras piedras de la calzada. El miliario está muy cerca del puente de la Malena, que salva el río y marca el inicio de la ascensión al puerto. El puente es, como casi todos ellos, más medieval que romano, por sus necesarias reparaciones, pero eso ha permitido que podamos conocerlo en perfecto uso. Los romanos construyeron sus calzadas con fines militares y políticos. Se trataba de llegar pronto a los conflictos y mantener el control de los territorios conquistados. La red fue creciendo al tiempo que el imperio se consolidaba, y entonces adquirió una gran importancia económica porque facilitaba el comercio y las comunicaciones entre las ciudades y las provincias. Cuando los romanos llegaron a Hispania, utilizaron, como es lógico, los caminos existentes, que en muchos casos mejoraron. A esas veredas unieron lo que necesitaron construir para completar la conquista. La Vía de la Plata es un caso de antiguo camino indígena convertido en calzada en tiempos de Augusto. En realidad es un eje formado por dos grandes rutas que unían el sur y el norte de Hispania. El camino es bien conocido y algunos tramos, como este del puerto de Béjar, está bien conservado y permite conocer todos los elementos que convertían una vereda en una gran vía de comunicación. Las calzadas romanas se utilizaron en España hasta el siglo XIX, en que comenzaron a ser sustituidas por la red de carreteras, que en muchos casos transcurrían sobre o junto a la vieja calzada.
Según Vitruvio, el más famoso ingeniero militar romano, una calzada ideal tenía que constar de 4 capas: statum, o lecho de bloques de piedra; rudus, formado por un mortero de cal y arena; nucleus, capa de zahorra compactada; y pavimentum, enlosado superior. Esta norma general de construcción se adaptaba a cada terreno y a los recursos de cada región. El itinerario de las calzadas estaba tan bien elegido que las más modernas autopistas discurren a veces por lugares muy cercanos. En algunos casos, como este, la construcción de la que con todo acierto se llama Autovía de la Plata ha permitido desenterrar este fragmento de calzada y conservarlo bajo el puente. Estas losas que el tiempo y el abandono han removido formaban un pavimento compacto y liso por el que se podía circular a considerable velocidad. Esa circunstancia hizo que los árabes, en el siglo VIII, llamaran con admiración a esta calzada la enlosada o al-blata, o de la plata, como se dice ahora por evolución del vocablo árabe. Junto a este lugar del puerto de Béjar, ya casi a la vista de Extremadura, un aristócrata extremeño, el conde de Tres Palacios, hizo construir un jardín a finales del siglo XIX, que es un bello ejemplo de jardín romántico, al tiempo que un notable vergel botánico. El jardín fue diseñado para el disfrute de los sentidos y de la inteligencia por el paisajista valenciano Tomás Beirant, en medio de los frondosos castañares y robledos de la Sierra de Béjar. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, estaba buscando alojamiento. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro, cómo no. Tenemos aquí alojamiento de turismo rural. Ah, pues perfecto. Qué bonito el jardín. Sí, luego nos damos un paseo. Uy, claro, me encantaría. El conjunto es de una singular belleza. La naturaleza adornada por la fuente, la escultura de unos niños jugando y el miliario milenario. Magníficos y raros ejemplares conviven en una hermosa asociación botánica. El laurel común con la araucaria que viene de los Andes, donde le llaman cola de macaco. El arce real es europeo, pero no tan oriental como el tilo plateado, abundante en los Balcanes y Anatolia. Esto es un arce negundo o americano, por su origen, y este un arce real. Un jardín es siempre un lugar de sosiego, un territorio de paz y de encuentro con la naturaleza en su aspecto más humanizado. Esta es una joven secuoya de poco más de 100 años que podrá vivir otros 900. Los cedros no solo son del Líbano, y aquí lucen junto a los modestos pinos y al soberbio pinsapo de la Bética. La literatura y las artes han convertido en un convencionalismo que este conjunto de espacios umbríos, este controlado desorden vegetal, la combinación de luces y sombras, las hojas muertas, la pátina de musgos sobre las piedras, todo eso produce en el ánimo emociones románticas. La historia del creador del jardín, el conde de Tres Palacios, adquiere la condición de irreal, casi literaria, por su actuación disoluta, su empeño en la construcción de estos espacios, sus fiestas sensuales con ninfas perseguidas por el jaranero y sus amigos, entre los acebos, los robles, los arces y los abetos, según cuentan aún en la zona.
también hay un final novelesco. El conde es un jugador que se arruina en la ruleta. Precisado a vender el jardín, no quiso hacerlo a los madereros de la región, que lo habrían convertido en tablones y dinero, y se lo ofreció a un amigo que, aunque pagó menos que los negociantes, lo conservó. Ese gesto salvó el jardín y también la memoria del conde. Esos son abetos. Es probable que la mansio romana Caeliónico estuviera en un paraje cercano, entre Baños de Montemayor y Peña Caballera. Quizás en un castro que se encuentra a 921 metros de altura o cerca de una antigua posada de la Vía de la Plata, aún abierta como casa de comidas, llamada Casa Adriano. A la vista de Extremadura, el camino se despide de Castilla y León.